Seguimos en Decisión Buenos Aires, tal como lo adelantábamos, tenemos a Daniel Arroyo aquí en piso, referente de políticas sociales de Frente Renovador. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, un gran gusto, ¿eh? Bueno, gracias por venir primero. Bueno, empezar preguntándote, ¿no? Sergio Massa, Margarita Stolbizer lanzaron un programa, Bajemos los Precios, buscan que la gente pueda acceder a bienes básicos a menor precio, ¿no? ¿Cómo lo ven esta propuesta y creen que van a poder aplicarla finalmente? Sí, el problema más grave que tenemos hoy en la Argentina es que siguen subiendo los alimentos mes tras mes. En el mes de marzo fue 3% la suba de alimentos, en abril va a ser muy alta. Nosotros tomamos los 11 productos de la canasta básica, que son leche, yerba, harina, fideos, huevos, carne, y planteamos tres cosas. Uno es bajarle el IVA, quitar el IVA a todos los productos de primera necesidad. En segundo lugar, ir por el tema de ley de góndolas. Ley de góndolas significa que hoy una empresa que tiene distintas marcas puede ocupar toda la góndola, en vez de eso que no puede ocupar más del 40% una empresa para que entren otros productos y así bajar los precios y después hacer un sistema de monitoreo y de seguimiento y multar a los que no cumplen. Lo que estimamos que si esto sucede y se pone en marcha esta ley que nosotros estamos planteando, van a bajar un 20% los precios de la canasta básica. Ahora, desde el gobierno, o allegados al gobierno, plantean que es un poco inaplicable por el costo que tendría para el Estado. No, el costo general de este año serían cerca de 11.000 millones de pesos. 7.000 es lo que estaba ya presupuestado con la devolución del 5% de la tarjeta de débito. Hasta acá, hasta hace muy poco tiempo, cuando uno compraba una tarjeta de débito se le devolvía el 5% de IVA. Eso lo quitó el gobierno, pero lo dejó en el presupuesto con 7.000 millones. Con lo cual prácticamente no es un problema fiscal, es un problema de decisión política. La Argentina tiene muchos problemas sociales graves, la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tienen muchos problemas graves. El primero y determinante es que todo sale muy caro y entonces bajar los precios es clave. Ahora, si esto va al Congreso, la oposición puede llegar a reunir los votos como para que esto pase. ¿Crees que puede pasar? Y si pasa, ¿el gobierno lo apoya o lo veta? Debería apoyarlo, claramente. Son dos leyes distintas. Una es la del tema de IVA y el otro es esto de ley de góndola. Con el tema de ley de góndola nosotros vamos a plantear hacer firmas, armar un esquema de iniciativa popular para que mucha gente que le parezca bien pueda firmar, podamos generar condiciones sociales para que se dé. Yo entiendo que el gobierno debería hacerlo. O sea, efectivamente, la situación social, hoy una familia en la provincia de Buenos Aires, todo le sale más caro, le entra menos plata porque hay menos changas, hacía changas 5 veces por semana, ahora hace 3, y entonces se endeuda con el prestamista del barrio, en la esquina, con el que vende droga. En ese circuito, bajar los precios de los alimentos es la base y entiendo que el gobierno lo va a tener que ver como algo positivo. ¿Cómo ves las políticas sociales que viene aplicando Cambiemos? Sos un especialista en políticas sociales, fuiste viceministro de la Nación, ministro en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves hacia dónde tiende la política social de Cambiemos? Durante el gobierno de Cambiemos, claramente aumentó la pobreza, aumentó la desocupación y aumentó la deuda. O sea, hay más pobreza, hay más problemas de trabajo y la deuda que está tomando el gobierno la van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Hizo algunas políticas sociales, extendió la asignación universal por hijo a los monotributistas, armó un esquema que básicamente consiste en la emergencia social, en un salario complementario, y ahora plantea el esquema del empalme entre planes sociales y trabajo. La política social que ha hecho ha ayudado a alguna gente, pero la pérdida económica ha sido grande. O sea, ha habido un parate de la actividad económica muy grande y una compensación pequeña. ¿Cuánta pobreza va a tener la Argentina en los próximos años? No va a tener que ver con lo que haga el Ministerio de Desarrollo Social, sino con lo que haga el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Comercio. Con cuánto se cuide, por ejemplo, el trabajo, la industria textil, la metalmecánica, el mercado interno, y cuánto se controle o no la cadena de precios. Ahí está el punto clave. Yo creo que efectivamente el gobierno ha extendido planes sociales, pero el resultado social es muy negativo porque la economía está parada de verdad. O sea, la política económica, tomar deuda, no reactivar el mercado, ¿crees que termina siendo insensible para las clases más bajas? ¿Es un gobierno que no piensa en las clases más bajas? Yo creo que es un gobierno que no tiene contacto, no tiene vínculo con los sectores más pobres. El que inventó precios transparentes, esta idea de cargarle a las cuotas y que iba a bajar el precio al contado, objetivamente es alguien que nunca tomó agua de la canilla, o nunca cruzó la calle, o nunca tomó un colectivo. Cualquiera que haya vivido en Argentina en los últimos 40 años sabe que la gente necesita pagar en cuotas porque no le alcanza la plata, Sí, claro. y que los precios no bajan con ese esquema. De modo tal que me da la impresión de que tiene poco contacto. Yo veo al gobierno como un gobierno de clase, donde todos miran de la misma manera, miran cuadros, Excel, gráficos, tienen poco contacto con la realidad de la vida cotidiana. No lo veo malintencionado al gobierno, creo que está formado por gente bien intencionada, pero con poco contacto. Es decir, cuando uno arma un equipo de fútbol tiene que tener un habilidoso, uno que marque, uno que raspe, no pueden todos ser de la misma característica. Acá es esto, todos están mirando lo mismo, no ven
la pobreza, no tienen contacto con la pobreza, no tienen contacto con la economía informal, con el mundo de la gente que hace changas, que en el conurbano es un tercio, eso les hace perder noción de realidad, a mi modo de ver. No es un problema de sensibilidad, es un problema de contacto con la vida cotidiana. En el corto plazo, ¿ves alguna atisbo de que vaya a mejorar lo económico y por consiguiente lo social, aunque sea por las elecciones, ¿no? Porque el gobierno necesita una victoria y quizás tome algunas medidas como para que la situación mejore? Sí, yo creo que efectivamente la construcción va a levantar este año por la obra pública, no en la dimensión que lo está planteando el gobierno, pero efectivamente va a haber, y de hecho hay un poco más de obra pública. Pero me parece que corremos un riesgo que ya vivimos en la década del 90, y es que crezca la economía y que crezca la pobreza. Si la economía crece este año en base al sector financiero, a soja y a minería, va a tener buenos datos económicos, macroeconómicos del gobierno para mostrar, pero va a haber más pobreza si no se mueve la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Está desenganchado el crecimiento económico del trabajo en la Argentina. Me parece que ahí el gobierno, si no mira el mercado interno, si no pone el acento en el cuidado del mercado interno, va a ser difícil que la situación se revierta. Ahora, el gobierno no pone el acento en esto. Hay cada vez menos trabajos, se perdieron cerca de 1 millón de trabajos desde que asumió Mauricio Macri. Hubo marchas casi todas las semanas. Últimamente se viene calmando porque hay una situación de calma, pero los conflictos siguen latentes, Sí. no hubo soluciones. Si el gobierno no toma finalmente soluciones, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que hoy estamos frente a un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Para mí lo que le quema la cabeza a una persona es no tener trabajo, viajar mal o estar hacinado en la casa. El conurbano es la suma de los tres. Eso hace Claro. que uno esté sacado, que se pelee con la mujer, con el hijo, con lo que tiene cerca. Hay una cosa de tensión y de malvivir constante. A mí me parece que hasta hace unos meses la persona que estaba mal le tenía expectativas al gobierno. Era, bueno, ojalá que esto arranque, la tuvo difícil, vamos a darle tiempo. Hoy ha perdido esa expectativa, no lo ve tan claro. Hoy hay un fenómeno de implosión social. El gobierno no debería tentarse con parar la actividad económica, no debería tentarse con flexibilizar la cuestión laboral y sí con expansión económica. La Argentina no aguanta un ajuste más. Hay que ampliar la torta. Acá tenemos problemas serios, tenemos 30% de pobreza, 35% de trabajo informal, 19% de desocupación en los jóvenes. No es achicando la economía que eso se va a resolver, sino ampliando y moviendo las cadenas productivas. Debería cambiar la orientación. Tiene una orientación equivocada. Si pobreza cero queda para acá, el gobierno encaró por el otro lado. Objetivamente, con lo que está haciendo, no va a cambiar la realidad social. Daniel, te saco un poco de la gestión de Cambiemos y quiero hablar un poco de las elecciones. ¿Cómo ves el panorama para este año? Especialmente para el Frente Renovador, del que sos parte, ¿no? Esto que se viene de las legislativas, que para algunos ganarlas es un problema, porque viste que se pinchan después de la legislativa. ¿Cómo ves el panorama? Yo primero creo que no hay tal polarización, lo creo de verdad. Para mí la polarización es el reflejo de la falta de resultados. Cuando alguien no tiene resultados, busca decir la culpa la tiene el otro. Ujú. Es como una actitud adolescente. El adolescente lo que dice es, la culpa la tiene mi mamá, mi papá, o el profesor me hizo esto. Recién cuando es adulto se hace cargo y dice, no, la verdad que yo tengo que ponerme las pilas. Me parece que es eso. Yo creo que no hay polarización. A mí me parece que el grueso de la población está en una situación donde no ve bien esto, no ve que la cosa vaya mejorando, pero no quiere volver para atrás. En ese esquema hay distintas cuestiones. Nosotros, con Sergio Massa, con el Frente Renovador, somos una oposición responsable, una oposición clara. Creemos que va mal orientado, que va mal el gobierno, pero no queremos tirar piedras, queremos hacer propuestas, y ahí va el tema de bajemos los precios y varias de las propuestas que venimos planteando. Esa es esa línea. Mi impresión es que en la Argentina el voto es racional y comparativo. Que alguien dice, estoy mejor o estoy peor, ¿cómo estoy? ¿Y qué hay? ¿Qué oferta electoral hay? En ese contexto, la verdad que nos veo muy bien. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad y que la polarización está más en lo discursivo que en la vida diaria. En la vida diaria, el problema es cómo hace alguien para cargar la SUBE porque no le alcanza la plata, sigue bajando el consumo de leche, baja la cantidad de gente que viaja en colectivo. Para mí el dato es muy determinante. En los horarios donde la gente del conurbano va a la ciudad de Buenos Aires, se viaja menos en colectivo porque no hay plata, porque no hay trabajo, porque la persona sabe que va a gastar plata y no va a conseguir trabajo. Esa es la realidad cotidiana, no la polarización, sino problemas serios para vivir. Pero si desde los medios y desde incluso el gobierno, porque le conviene, y el kirchnerismo, se instala la idea de polarización, ¿cómo se hace para combatirla? Porque a fin de cuentas, cuando la persona común vota, termina viendo eso y pensando, bueno, voto al mal menor. Suele pasar. ¿Vos creés cómo haces para combatirlo, para instalar que no existe? Es que a mí me parece que lo que existe es la vida cotidiana. Todas las encuestas, más allá que estén arriba o abajo, marcan que el 50% de la gente no tiene claro a quién va a votar y que una parte muy importante no sabe que se va a votar. Yo creo que no está instalado el tema electoral. A los que nos interesa claramente la política, estamos siempre pensando en Sí, esto, claro. pero la verdad que no está instalado en la vida cotidiana y ciertamente
a mi modo de ver, la política tenemos el desafío de mostrar lo invisible. Yo esto lo veo así. Irigoyen le dio vida a lo que nadie veía, que es la clase media, lo que hoy llamamos clase media. Era la chusma, lo que no veía nadie, construyó un espacio. Perón le dio vida a lo que hoy llamamos los trabajadores, que nadie veía. Hoy el trabajo informal, los que hacen changa, los que tienen organización, los que están afuera de todo, son la Argentina invisible. Quien represente a eso va a encarar una tercera etapa buena de la Argentina. Yo aspiro a que seamos nosotros, Frente Renovador, y eso no tiene que ver con la polarización, sino con darle vida, derechos y condiciones a los que la están mirando de afuera mal, mal de verdad. ¿Y en ese camino le suma la posible alianza con Néstor Kirchner, con Libres del Sur? Sí, nosotros hemos hecho un acuerdo parlamentario muy fuerte con Margarita, todo el año pasado, ahora presentando estas leyes. A fin de mes van a darse los congresos partidarios del GEN y de nuestro Frente Renovador, y ahí se definirá. Suma mucho, suma primero porque acá lo que hay que construir es una alternativa social que plantee la problemática social y republicana. Y eso de republicano tiene que ver con el respeto a las instituciones, con la no corrupción, con mejorar la calidad de vida institucional, del cual Margarita, el GEM, vienen trabajando hace mucho. Yo creo que se está conformando con el Frente Renovador un esquema bien interesante en la Argentina. En la Argentina me parece a mí que en política gana quien tiene razón. Quien tiene razón no es quien más inteligente, sino quien da con los problemas de la vida cotidiana. Y a mí me parece que nosotros estamos sintonizando con la diaria difícil que tiene mucha gente. Ahora pongámosle que el Frente Renovador finalmente gane estas elecciones legislativas. En 2019 la idea es que Massa lidera el peronismo, porque sin el peronismo a nivel nacional es muy difícil ganar una elección por un tema de construcción territorial. La idea es que si Massa logra ganar, la idea es aglutinar a varios sectores del peronismo de todo el país. La primera hay que ver cómo se reconstruye el peronismo, sin dudas. En realidad, yo creo que el peronismo representa, si uno te voy a decir qué es el peronismo, tiene que ver con la justicia social, con la mirada de los más pobres. Yo soy peronista porque nací en Calle de Tierra, en términos generales, y mucha gente es eso y es un sentimiento. ¿Cómo eso se construye, se organiza? Me parece difícil pensarlo. Yo creo que hoy estamos en un modelo a la española, que se va fragmentando en varias partes, en 3 o 4 partidos, y que eso va a ser la legislativa. Al 2019, cómo se arma, va a tener que ver no solo con el 2017, sino con cómo esté la situación social. Yo creo mucho que lo social determina lo político, que el contexto social conforma alternativas, alianzas políticas, y va a depender mucho de eso. Si el gobierno insiste con un camino donde va empeorando la situación social, sin duda se le va a construir una alternativa política enfrente fuerte. En ese contexto, ¿te parece que este año el que tiene que encabezar la boleta en Provincia de Buenos Aires es Sergio Massa? Eso se va a definir. Las listas cierran el 24 de junio y claramente ahí se va a definir. Lo que yo aprendí es que esto se define media hora antes del cierre, con lo cual se verá claramente. Sergio Massa es el líder de todo nuestro espacio, es el fundador y el que marca los ejes. Se va a ver, no lo sé sinceramente, y tengo la impresión de que falta poco, pero a la vez falta mucho, y que eso se va a definir a último momento. Lo que tengo claro es que nosotros vamos a hacer una propuesta electoral bien importante y basada en propuestas, que es eso lo que distinguió históricamente a Sergio Massa en el 2013, en el 2015, y creo que nos va a marcar hoy la identidad fuerte. Y Daniel, ¿a vos te gustaría estar en la lista? Se habla de una posible candidatura a diputado tuya. Yo fui candidato a vicegobernador, efectivamente quiero participar del proceso electoral, creo que puedo aportarle mucho en términos de la mirada social, de poder plantear estos temas que estoy planteando, quiero participar activamente. De vuelta esto se define bien cerca del cierre de las listas. Lo que creo es que el problema social es grave y que puedo ser una voz que colabore, no solo cuestionando lo que se hace, sino planteando propuestas. El plan Empalme, para dar una idea hoy que se está planteando. Nosotros planteamos un plan que se llama Empalme, justamente hace bastante tiempo, que era empalmar planes sociales con trabajo y que convivan a ambos sistemas. Es una buena iniciativa, creo que es una buena iniciativa. Ahora hay que ver que no sea flexibilidad laboral, o sea, que una empresa no de alta por baja, no saque a alguien que tiene muchos años trabajando y ponga a alguien que tiene subsidio. Hay que ver quién va a generar trabajo, porque hoy no hay movimiento del trabajo, y hay que ver que gran parte de la gente no es que va a tener un empleo, sino que trabaja por su propia cuenta. Es un gasista, un plomero, es una señora que cose ropa en su casa. ¿Cómo armar un sistema de crédito? Nosotros como Frente Renovador, y yo en particular, lo que quiero plantear es esto, es decir, plantear los esquemas y las propuestas para la vida cotidiana. Daniel, la última, te quiero tocar un tema de actualidad, saco el tema político, y te quiero preguntar cómo viste la decisión de la Corte del 2x1 en los genocidas, ¿no? En la gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad en la dictadura. ¿Cómo tomaste esa decisión? Sé que el Frente Renovador repudió esto, pero quiero tu opinión personal. Es una decisión pésima, me parece catastrófica. Primero,
porque toda persona que tiene una condena tiene que cumplir la condena. Este esquema de 2 por 1 ha demostrado ser muy malo para el sistema argentino. Y segundo, porque un delito de lesa humanidad es claramente el delito más aberrante y el peor delito que pueda existir. Creo que es una decisión incalificable, absurda. No entiendo cómo la Corte puede tomar esta decisión en un contexto donde claramente hay que cumplir las penas y en un contexto donde estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Peor que un delito de lesa humanidad no existe. ¿Vos crees que tiene que ver el gobierno que tenemos con esa decisión? ¿Que esto no lo hubieran hecho con el kirchnerismo? Tiendo a creer sinceramente que la Corte tiene bastante independencia. Tiendo a creer que tiene bastante independencia y que probablemente haya tecnicismos que permitan entender que el 2 por 1 porque la ley estaba de antes y entonces puede que haya tecnicismos que lo puedan explicar. Pero objetivamente, permitir la salida de la cárcel anticipada de alguien que cometió un delito de lesa humanidad es brutal. No me gusta la política del gobierno en torno a derechos humanos, me parece que es una política que retrasa y que nos hace ir unos cuantos casilleros por atrás, pero me da la impresión en este caso, quizás me equivoque, que ha sido una decisión independiente y muy mala de la Corte. Daniel, muchas gracias. Gracias a vos. Si le parece, ya venimos con más de Decisión Buenos Aires, damos una tanda, gente.